Buenos días, hermanos. Pues qué bueno que nos veamos aquí nuevamente y pues ahora pues es una gran responsabilidad, es sabiendo que pues que no es simplemente el venir y pararse aquí y repetir unas cosas simplemente y pensar pues el mensaje que uno puede recibir, sino más bien la responsabilidad de pararse aquí y buscar la palabra de Dios en que nos pueda beneficiar a todos. Pues pues aquí, pues en gracia inmerecida, pues aquí estoy, hermanos, esperando que sea Dios el que pueda hablar a nuestras vidas y que esto que he preparado, pues sea de edificación para la iglesia. Pues pues vamos a iniciar. eh, pues ahora me va a tocar hasta editarme, ¿no? Entonces me puedo quitar por ahí algo que no haya, alguna herejía que haya dicho, ¿no? Pero pues gracias a Dios estamos aquí. Este, pues siguiendo el tema que el pastor Consejo dio, eh, pues seguimos sobre el sufrimiento, ¿no? Sabemos que todas las personas sufren, o sea, desde que nacen hasta, se diría en planos naturales hasta que muere, aunque pues nosotros sabemos que no es así, pues pues sabemos que después de la muerte aún se sigue sufriendo para aquel que nunca entregó su vida a Cristo, para aquel que pues nunca tuvo en consideración a tomar a Dios, ¿sí? Y pues obviamente que para el nacido de nuevo, pues pues es otra cosa, ¿no? Entonces, pues para el que nunca se arrepintió, pues le espera la eternidad en el lago de fuego, el eterno sufrimiento, ¿sí? Así es que, pues, pero no podemos pensar así más que en Primera de Corintios 15, 19, dice, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo, ¿sí? O sea que no solamente el creer en Cristo y que pues que solamente se limita a esta vida, ¿no? O sea, porque si solamente se limitara en ser cristianos y pues tener una vida bien y sin problemas, pues como decía Pablo, ¿no? Somos dignos de lástima, pero, pero la vida eterna es la que se presenta, ¿no? Eh, bueno, me gustaría verlo como nos dice pues, en qué se define, pues, lo que es el sufrimiento, ¿no? Estuve buscándole y creo que la parte más cercana del sufrimiento la encontré en Wikipedia, que dice, el sufrimiento es la sensación motivada por cualquier condición que someta a un sistema nervioso al desgaste. El sufrimiento puede ser por causas físicas o emocionales, psicológicas, y siempre es consciente, ¿no? O sea que aquí nos está diciendo que todo el mundo sufre, todo el mundo pues se somete a sufrimientos, ¿no? Incluyendo si aún no ha venido a Cristo. Se encuentra con sufrimientos reales o imaginarios que nunca van a pasar. Eh, por ejemplo, pues sufrimos en enfermedades, hay sufrimientos también o problemas en el matrimonio, rebeliones de los hijos o incluso una muerte de ellos, ¿no? Tenemos problemas financieros, pues esos son los problemas normales
que se presentan pues en esta vida, ¿no? Se presentan en modo normal. Por eso el decir que el parar de sufrir en lo que muchas religiones buscan, pues es una falacia, es una burla, porque pues realmente el sufrimiento se presenta en todas situaciones. Y esto nada más lo estamos viéndolo en forma natural, en todas las personas cuando vemos el sufrimiento. El sufrimiento nos despierta pues de estar en una vida pasiva, nos despierta en que pues estamos pues no sintiendo nada, llevando la vida, incluso en tranquilidad, ¿sí? Entonces, eh, entonces el sufrimiento pues también, por ejemplo, una conducta de pecado que constantemente estamos haciendo y que hacemos oídos sordos. Eso, eso también, el sufrimiento es lo que despierta, ¿no? El que constantemente uno esté haciendo ese pecado y lo deja uno pasar como si nada, ¿sí? Entonces, pues no sé si se acuerdan que pues en la mayoría de desastres que ha habido en México, pues la mayoría de las personas pues reaccionan, ¿no? A pesar de que están en sus propias vidas, en sus propios mundos, disfrutando, y cuando ven la tragedia de alguien, pues se unen todos a apoyar. El escritor C.S. Lewis dijo: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Alguien también dijo: el dolor planta la bandera de la realidad en la fortaleza de un corazón rebelde, ¿sí? Entonces, pues realmente el dolor lo que viene a hacer a nosotros es despertar, el venir realmente y mostrarnos qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida, ¿no? La Biblia nos dice en Primera de Pedro 4:12 al 13: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, pero para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, ¿sí? O sea, aquí también pues nos revela una verdad de pues que realmente pues el cristiano también tiene que sufrir. O sea, no solamente venimos de una vida natural en la que a veces no tomamos en cuenta a Dios, y cuando venimos al cristianismo pues sucede que se agregan más dolores y padecimientos, ¿no? Más situaciones difíciles. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo lo veo cuando se va a evangelizar y se les hace una invitación a las personas, ¿no? Y las personas dicen: ¿y qué voy a qué es lo que tengo que dejar, ¿no? Y cuando uno les explica, pues que es que no es lo que vas a dejar, sino lo que vas a ganar, pero ellos empiezan a pensar en todo aquello que van a dejar de vivir, y eso les causa un sufrimiento, ¿no? También pues sucede también todo lo contrario, ¿no? Bueno, más bien a la mayoría de gente no le gusta sufrir, ¿no? De hecho, cuando tienen un problema en el matrimonio, pues lo más sencillo y más simple es separarse, ¿no? Eh, pues ¿quién no ha tenido un problema con un vecino? Pues también lo más sencillo para no tener problemas es dejarle de hablar, ¿no? El mundo es tan complicado, tan adverso, que pues trata uno de evadir cualquier problemas. Mm, de hecho, en el mismo cristianismo hay cristianos que no pueden concebir que el cristiano sufra, ¿no? No pueden, pues a lo mismo de la misma enseñanza que está en la mayoría de las iglesias del no sufrimiento. Entonces, siempre dicen, pues el cristiano no tiene que sufrir porque Cristo vino para darte una vida en abundancia, y en abundancia completa, ¿no?
Y para el cristiano de este tipo de filosofía, no es posible que el cristiano sufra. Si el cristiano sufre es que está bajo alguna maldición o está cometiendo pecado, algunas situaciones así que uno llega a encontrar. Esto mismo, pues, este mismo pensamiento de correr hacia este tipo de problemas, nos lo muestra en la Biblia lo que le sucedió a Pedro. En Mateo 16, del 21 al 22, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te suceda esto. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta en la misma Biblia, el propio Pedro evitaba los problemas del sufrimiento, ¿no? No quería que nadie sufriera, no quería enfrentar esas situaciones difíciles de que su maestro, nuestro Señor, pues se le presentaran, porque a él también se le iban a presentar. Él prefiere mostrarnos pues un lado de nuestra comodidad, un lado en que pues no queremos problemas, preferimos rehuirle, pero eh, Jesucristo le responde ante este tipo de pensamiento que es humanístico, o sea, está centrado en nuestra felicidad, está centrado en que pues yo no quiero que suceda nada que contrarie mi felicidad y que me la estoy pasando bien, ¿no? Dice en Mateo 16:23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Sí? Y nos dice también en Mateo 24, 16:24, que esto le dijo a los discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa la hallará. ¿Sí? Entonces, pues realmente si quieres seguir si quieres seguir el camino, si quieres seguir a Jesús, te soy honesto, vas a tener muchas dificultades, muchos problemas, ¿sí? O sea que no solamente los problemas que tenemos de la vida cotidiana, sino también los problemas de seguir al Señor. Eh, dice primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Entonces, también dice en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del cielo. O sea, problemas, ahora sí que siempre los vamos a tener. Y problemas cuando nosotros invitemos a un hermano, también le vamos a decir que va a tener problemas, ¿sí? Pero los problemas, pues, se tienen que presentar, ¿no? En Romanos también tenemos la palabra que nos confirma esto, Romanos 8:17. Si hijos también, si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Hasta aquí he escuchado muchos predicadores, muchos hermanos que hasta aquí le cortan, ¿no? Que dicen, pues, amén, aleluya, somos partícipes de todo lo que nuestro Señor Jesucristo va a recibir en los cielos y en la tierra, lo que Él recibió. Pero inmediatamente tenemos una coma y dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que prácticamente el cristiano también tiene en su vida el mismo padecer y el mismo caminar que Cristo, ¿sí? Hermanos,
Dios comparte con la humanidad el dolor. Dios no es un Dios que es ajeno a nuestros dolores, ajeno a nuestros problemas, ¿sí? Eh, es tanto así que nuestro Señor Jesucristo experimentó el dolor humano, se hizo humano, tuvo pérdidas de familiares, de seres queridos, tuvo el rechazo de los hombres, tuvo el acoso de la gente religiosa, recibió golpes, tuvo el sufrimiento en la cruz y su muerte. Por supuesto que ahí no quedó, ¿no? Él sabe lo que es sufrir. Dios no es alejado de nuestro sufrimiento y de lo que hemos de padecer. Nos dice en Juan 5:18. Para esto los judíos... perdón, no lo tengo ahí anotado. Para esto los judíos aún más procuran matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bueno, este versículo lo anoté, pues viendo que Jesucristo es Dios y que realmente vino también a padecer. Bueno, pues hasta aquí, hermanos, pues estuve pensando, digo, pues qué versículo, o más bien qué capítulo es el que resume todos los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto encontré el Salmo 53, ¿sí? Entonces, el Salmo 53, encontré unas cosas muy interesantes antes de empezarlo a compartir, sino el Salmo 53 es el Evangelio resumido. O sea, el Salmo 53 se escribió 700 años antes que los 4 evangelios del Nuevo Testamento, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero 700 años antes ya estaba este evangelio. Diríamos que Isaías 53 es el evangelio resumido, donde Dios muestra su propósito, encarnación, sufrimiento, injusticia, muerte y resurrección de su Mesías. De hecho, en Hechos del 8, Hechos 8 del 26 al 39, no, tampoco lo tengo ahí anotado, pero lo tomo como referencia. Si se acuerdan, hermanos, de ese pasaje, es Felipe evangelizando al etíope, ¿sí? Y entonces en ese versículo tiene el etíope el libro de Isaías 56. Entonces, preguntándole, pues, Felipe si entendía ese versículo y le decía que no. Entonces, él le explicó ese versículo y precisamente con ese versículo fue como él evangelizó al etíope e incluso él se identificó en Cristo pidiendo que se bautizara, ¿no? Entonces, algo interesante del libro de Isaías es que Isaías tiene 66 capítulos, como tiene 66 capítulos la Biblia. Está dividido igual como la Biblia en 2 secciones, Antiguo y Nuevo Testamento. Precisamente el libro de Isaías dice que el del versículo 1 al 39, igual como en el Antiguo Testamento, está conformado bueno, los 39 libros del Nuevo Testamento y habla del versículo 1 al 9. Y el Nuevo Testamento del 40 al 66, que son 27 libros. O sea, algo muy interesante, ¿no? Que el libro de Isaías es el punto medular donde apunta a Cristo. Estaba revisando este libro de Isaías y pues de hecho muchos rabinos, pues a causa de la conciencia del padecimiento del Cristo, pues evitan leer este versículo porque es algo que viene y nos presenta también, como decía, es un punto medular, ¿sí? ¿Cómo es que un Dios que es justo, que es bueno y es santo, puede perdonar al pecador? ¿Sí? Y eso lo vemos en Éxodo 34,
del 6 al 7. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Sí? ¿Cómo es que un Dios puede perdonar el pecado de una persona, ¿no? ¿Cómo es que puede ser misericordioso? La gran mayoría de las religiones no puede responder esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es que puede? Entonces, por eso decía, es el punto medular. Y dice después, precisamente acerca de su santidad, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? Entonces, aquí nos muestra que Dios, pues realmente es es el que hace misericordia, perdona iniquidad, pero también es el que hace juicio. Entonces, cualquiera podría decir, ¿cómo puede ser que un Dios santo puede perdonar? Entonces, es el punto medular, el que la mayoría de las religiones podría decir, pues precisamente es a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, previamente, antes de llegar a Isaías 53, tenemos a Isaías 52 del 13 al 5, que dice, He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que de los hijos de los hombres. Así se asombrará de él muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderás lo que jamás han oído. Sí, es como presenta a su siervo. Pues aquí, precisamente contrario, podríamos decir que aquí cuando dice pues prosperado, pues podríamos decir que es alguien que va a tener mucho dinero, que va a destacar en alguna actividad, o que va a tener mucha popularidad, pero, pero aquí la palabra va a ser prosperado, significa el tener éxito, el ser entendido, en demostrar inteligencia o discernimiento, el cumplir una meta en la vida. Así es como dice nuestro Señor, que su siervo cumplirá una meta en la vida, ¿sí? El venir a salvar lo que no se podía salvar, ¿sí? Y entonces, pues realmente igual nos sucede a nosotros, ¿no? Podemos venir y preguntarnos, ¿cuál es la meta de nuestra vida? ¿Acaso es venir y trabajar para comer y comer para trabajar? ¿O vivir para nuestra familia? ¿O vivir? O sea, tenemos muchas de esas situaciones que, pues, son cosas efímeras, cosas que de pronto le tomamos importancia, pero digamos que pues nuestra misión como seres humanos es venir y conocer la vida eterna. Así lo decía en Juan 17:3, que la vida eterna es conocer al Señor, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Sí? Entonces, la vida eterna es conocerlo a Él, conocer su palabra. Realmente podemos preocuparnos en esta vida y sufrir, pero nuestra meta más importante es encontrarlo a Él, ¿sí? Bueno, aquí tengo regresando a Isaías 14, que dice, cómo se asombraron, perdón, Isaías 52:14, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura,
más que de los hijos de los hombres. En la Nueva Traducción Viviente dice, muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada humano tenía su aspecto. Así Dios presenta a su siervo, un hombre desfigurado, un hombre con naturaleza divina. Era alguien, como quien decía, era de Nazaret, es como decir, pues, era de por ahí, era un lugar, era una persona sin importancia, no tenía ningún estatus, no tenía educación, no tenía descendencia noble, no tenía dinero, no tenía parte de la sociedad, era un simple carpintero. Para la gran mayoría que nosotros vemos, pues tuvo un origen que podamos menospreciar si es que lo vemos así, ¿sí? Y pues claro, si seguimos viendo el mensaje, sigue siendo menospreciado, ¿no? Él no tenía un rostro divino, como se nos presentan pues en las películas que vemos en la tele y en los cuadros, ¿no? Precisamente eso es lo que luego a muchas personas yo le digo, pues ese Jesucristo que tú ves, probablemente cuando Él venga, tú no lo reconocerías, porque pues dice que tenía una figura, tenía un desfigurado semblante, no había ningún atractivo en Él, ¿sí? Entonces, eh, pues de hecho, cuando dijeron que era el rey de los judíos, pues todos se burlaron de Él. Entonces, pues así es como Dios presenta al hombre de dolores, a su hijo. Bueno, tomando de nuevo en Isaías 53, dice, bueno, en Isaías 53 dice, quien habla en Isaías 53 es la nación judía, y dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Todos nos descarriamos como ovejas. Bueno, este versículo de Isaías 53, realmente quien estaba hablando, pues también para salvación y como para que nosotros también lo veamos como pueblo, habla del futuro de Israel, es Israel mismo hablando, ¿no? Porque ellos mismos han de padecer todo lo que que ahí presenta. Ellos van a padecer persecución, van a padecer lo que Cristo padeció, pero muy aparte van a padecer todo lo que le hicieron a Cristo. Decía en Zacarías 12, del 10 al 14, y derramaré sobre la casa de David y sobre todos los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Jadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y las mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los linajes por cada uno de sí y por sus mujeres por sí. ¿Sí? Entonces aquí nos muestra pues realmente que también va a haber una nación que es la nación de Israel que va a sufrir realmente por su Cristo, por esa, por el evangelizar, eh, por el sufrimiento, porque también van a sufrir por todas sus generaciones. Pues, ¿quién no ha venido a Cristo y de pronto voltea y dice, mi abuelo pues nunca aceptó a Cristo, mi madre nunca aceptó a Cristo, mi tatarabuelo, mis amigos? Entonces, aquí nos muestra también pues una nación de Israel de muchas generaciones que se lamentarán
por haber perdido pues generaciones en el engaño de la religión. Y pues así también nosotros a veces pues nos vemos también bajo esa naturaleza que vemos cómo es que muchas personas pues se están perdiendo, cómo se han perdido bajo ese engaño. Y pues son personas que no han creído en el Evangelio. Por eso dice en Juan 3, 16 al 9, porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo, del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí? Entonces, pues aquí nos muestra pues parte de este sufrimiento que también llevamos por las personas que, que no aceptan a Cristo y nuestras generaciones perdidas. En Isaías 53:2 dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. En la Nueva Traducción Viviente dice, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Así era el Señor. En la traducción lenguaje actual dice, el fiel servidor creció como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. ¿Sí? Entonces, el mensaje del sufrimiento, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo no es atractivo. Pues de hecho, a nuestro Señor Jesucristo muchos de sus discípulos lo abandonaron. Dice que en Juan 6, 66, 67, desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿acaso queréis acaso iros vosotros también? Por eso dice en Isaías 53:3, despreciado entre los hombres y despreciado de los hombres y desechado de los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sí? Seguimos despreciando a nuestro Dios, seguimos desechándolo, su mensaje sigue siendo sin ser escuchados. De hecho, revisaba cómo es que, de hecho, la propia nación judía que no ha aceptado el mensaje lo desprecia, ¿no? Cómo es que, por ejemplo, ellos le dicen bueno, su nombre original de nuestro Señor en hebreo es Yeshua, que es una transliteración de Josué, y significa Jehová es salvación, es el Salvador. Pero pero los judíos le dicen Yeshú, que es una maldición rabínica, que significa sea borrado su nombre y su memoria. Así es como también lo seguimos despreciando. También en la literatura rabínica, que es el Talmud, le dicen Yeshú ben Pandira, que significa Jesús, hijo de Pandira o Pantera. Esto significa que dicen que Jesús es hijo de un soldado romano que tuvo un hijo ilegítimo con María. Así es como
como Isaías 53:3 sigue siendo despreciado nuestro Señor Jesús, varón de dolores. Dice que no, pues en su tiempo no ganó a nadie. Pues si digamos que si ganó a alguien importante tal vez fue a Nicodemo, pues todos los demás eran pescadores, eran gente del pueblo, ¿sí? De hecho, pues los judíos pensaban que pues le hacían un gran favor en matar a Jesús por blasfemo, eh, pero pues era todo lo contrario que hacían, ¿no? Y él daba su vida por nuestras transgresiones y rebeliones. Él, él no sufrió por sus pecados, sino por los nuestros. Dice, Él fue herido, Él fue perforado, Él fue molido, Él fue pisado por nuestros pecados. Dice, Jesús fue nuestro sustituto perfecto. Sin embargo, nosotros somos culpables de la mayoría de sus sufrimientos. Hermanos, esto, bueno, si ustedes no han visto, esta es la doctrina de la sustitución, la enseñanza de que Él vino a morir por nosotros, a sufrir, ¿sí? Dice en Juan 10:18, nadie me la quita, se refiere a su vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Dice también en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él es el siervo sustitutivo. Pues los pecadores pues realmente pasarán en la eternidad en el lago de fuego por no haber creído en el siervo sustitutivo, por tratar de ganar pues el cielo con sus propias obras. Realmente nuestro Señor Jesucristo ahí mismo, Él recibió pues todo el castigo infinito de todo nuestro pecado. Él lo recibió porque Él es una persona finita, una persona que Él es Dios. Él fue hecho pecado. Esto significa que Él no se volvió un pecador, sino que Dios lo trató como pecador. Él recibió todas nuestras transgresiones, Él recibió nuestras transgresiones como si fueran nuestras. El pecado que era tuyo y mío, pues Él lo recibió sin cometer pecado alguno. Eso es pues realmente un hecho de que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Dice en 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios ante Él. Dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Por eso dice en Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto mismo dice en Mateo 8:17, para que se cumpliere lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. También lo dice en Primera de Pedro 2:24, ¿quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivimos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados? ¿Sí? Entonces, pues todo este sufrimiento que recibió nuestro Señor, a veces podríamos decir que no lo consideramos, ¿sí?
Eh, Ustedes, bueno, aquí tomé una nota una nota que se me hace también muy interesante. ¿Cuántos latigazos creen que recibió nuestro Señor Jesucristo? Dice que dice que en la flagelación romana se utilizaban dos utensilios, uno llamado flagelium, que era un pequeño mango de madera y estaban atadas unas pequeñas correas de cuero. En estas correas se incrustaban unos huesecillos de carnero en forma de ganchos. El objetivo de este objeto era que se incrustara en la piel para que cuando el verdugo lo jalara, la piel se desgarrara poco a poco. Había otro utensilio que se llama flagrum, que era similar al segundo, solo que tenía pequeños huesos. En lugar de tener pequeños huesecillos, tenía unas bolas metálicas del tamaño de una canica y su propósito era hundirse en el tejido suave, provocar moretones y fracturar huesos. Así que en un buen golpe era posible fracturar una costilla o una vértebra. Eh, el hermano Pablo recibió los azotes por los partes de los judíos. ¿Cómo eran los azotes de los judíos? Dice en 2 de Corintios 11:24. Dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea, esto significa que él recibió 195 azotes. 195. La ley mosaica solamente permitía que se le pegara con una vara o con un palo. ¿Sí? Nada igual al utensilio romano. Y los jueces determinaban la cantidad de los azotes de acuerdo al delito. Pero la manera de demostrar compasión era el recibir 39 azotes, porque también el recibir más de 40, el que azotaba también recibiría la misma cantidad de azotes. Por eso es que recibía menos uno, por si se llegaba a pasar el que azotaba, pues pues no recibiera el mismo castigo. Esto está escrito en Deuteronomio 25 del 1 al 3. Si hubiere pleito entre algunos y acudiesen al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absorberán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciese ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hieren con muchos azotes, más de esto se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. ¿Sí? Entonces, pues ese era el azote judío. Entonces, decía que el azote judío, pues les daban 13 azotes del lado derecho, 13 del lado izquierdo y 13 en la espalda. Esos fueron los que recibió Pablo durante sus azotes. Pero los romanos no tenían límite, ¿sí? O sea, su límite a veces era hasta la muerte. Otras veces era exponer los huesos con el flagrum. Otras veces eran recibir 300 azotes hasta que los recibiera, aunque la persona que los hubiese recibido ya hubiera muerto en el azote número 100, ¿sí? Ellos seguían azotando hasta cumplir los 300. La flagelación para el que iba a ser crucificado era propinarle tanto dolor que cuando subiera a la cruz, pues ya no sintiera más ese dolor. El dolor siguiente, pues. En el poste donde eran atados era como de 1 metro. Ahí se amarraban las manos y se quedaban agachados. Esto hacía que la piel de la espalda se tensara, ¿no? Y que fuera más sensible a los golpes. Los verdugos podían golpear más fácil porque pues les quedaba
agachado y golpeaban con todo su fuerza, ¿no? De arriba hacia abajo. Algo que dice, si nos guiáramos por la sábana de Turín, Jesucristo recibió más de 200 azotes, desde abajo de la nuca hasta su dorso, un verdugo de cada lado. Entonces, imagínense pues un azote en los riñones, sobre la cadera o en mis vértebras. Si, si tú lo piensas y te duele, imagínate que todo esto lo recibió por tus pecados y mis pecados, ¿sí? Solamente los soldados romanos dejaron con vida a nuestro Señor Jesucristo por dos razones. Una era para mostrarle al público y que éste se compadeciera. Esa era la intención de Pilatos. El otro era, en el caso de que lo condenaran a muerte, llegara vivo al lugar de suplicio y y clavarlo en el madero. Era la ley. Dice que cuando tenía esta flagelación en Isaías 50, 53, disculpe, no lo noté, quedó irreconocible. Lo azotaron hasta que se cansaron. Dice así entonces en Juan 19 del 1 al 15. Así que entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. También tenemos en Marcos 15, del 16 al 20. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron el púrpura. Estaba yo recordando hace algún tiempo un testimonio de un sicario que se convirtió a Cristo, ¿no? Que uno de sus, ¿cómo diríamos? De torturas era desnudar a la víctima, echarle alcohol y encenderle, y después de haberle encendido, echarle una sábana, y después de después de haberle echado la sábana, arrancársela. Y dice que estos quitaban algunas cortezas de piel que lo hacían dolerse tremendamente. Pues yo al estar viendo esa parte veo que pues no es nada nuevo, ¿no? Es algo que también los sicarios, los soldados romanos hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Dice que pues le desnudaron lo púrpura después de haberlo azotado. Entonces debes de ver que él recibió pues todo este dolor, y dice que le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Podemos ver hasta aquí que nuestro Señor no es ajeno a nuestro dolor. ¿Sí? Cualquiera podría decir, estoy sufriendo, me están pasando
cosas horribles que no puedo soportar. Pero puedes voltear a la cruz y puedes ver a tu Señor ahí. Y puedes decir, lo recibió por amor. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos sufrir tanto como nuestro Señor sufrió. ¿Sí? Mismo tenemos me gustaría leer Isaías 53 en la traducción nueva, en la nueva traducción viviente. Dice, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién ha sido revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos trajera hacia él. El siguiente versículo. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Siguiente versículo. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Él fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Él fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos desviado como ovejas. Hemos dado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Siguiente versículo. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Hermanos, hasta aquí pues no sé si han visto o les ha tocado pues el ver cómo muere una oveja, ¿no? Una oveja no emite ningún sonido que pueda quejarle. Le entierran el cuchillo y solamente espera desangrarse, espera. Muy distinto a cuando pues matan a un cerdo que lo escuchamos hasta la distancia. Un cordero pues no dice nada, no hace nada. Dice, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a la mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión. Siguiente versículo. En él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero él fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarle y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutarán de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió mi siervo, jamás
mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Así es como dice Isaías 53, nuestro varón de dolores experimentó quebrantos, que nosotros pues no recibimos ese castigo al creer en fe en Él, pero también debemos voltear a ver que Dios no es ajeno a este dolor. Él vino y lo recibió. Él no es ajeno a nuestras situaciones. Así es que, hermanos, ese es nuestro Señor de dolores, que también, por eso decía que pues el venir al cristianismo también no nos ofrece que vamos a dejar de sufrir, sino se van a agregar, como nuestro Señor pasó, todo conforme a su gracia, todo conforme a su voluntad. Tal vez a algunos nos va a dejar permitir sufrir un poco menos, algunos un poco más, pero nada como Él sufrió. Entonces, hemos también de considerar a nuestro Señor, porque a veces hemos escuchado, ¿no? Es Dios, ¿por qué no escuchas mi dolor? Señor, ¿por qué no escuchas mi quebranto? Señor, ¿por qué no escuchas mi súplica? Entonces, podemos voltear a ver a la cruz, podemos voltear a ver a nuestro Señor, y Él sabe muy bien por qué de este dolor. No es ajeno a tu dolor, a mi dolor, hermanos. Bueno, pues hasta el momento es todo lo que les tengo que compartir, hermanos. Pues vamos a dar gracias, espero haber sido de bendición. También oficialmente es la primera vez que me paro aquí, espero haber dado un correcto mensaje y que nos podamos llevar edificadamente pues lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros y no olvidarlo, atesorarlo. Gracias, Señor, por este día, Señor. Sabemos que ha sido un día de dificultades y problemas para nuestra iglesia local, Señor, por todo lo que se ha presentado, Señor, por nuestras situaciones cotidianas, Señor, por las cosas que vivimos en la vida, Señor, por las cosas, por agradarte a ti, Señor, también por las cosas en la cual no obedecemos, Señor, y sabemos que el dolor, Señor, y el sufrimiento que presentas ante nosotros como hijos de Dios, Señor, es para bien, es para crecimiento, Señor, es para que prestamos atención a tu palabra, es para quebrantarnos, Señor, es para que prestamos oídos, Señor. Si sabemos que si ahorita estamos sufriendo, Señor, si ahorita hemos hecho oídos sordos, Señor, y este sufrimiento que estás infligiendo a nuestra vida, Señor, y que has puesto, Señor, es para que escuchemos claramente tu voz. Es para que escuchemos el dolor de tu Hijo en la cruz, Señor, que claramente murió por nuestros pecados y que cubrió toda nuestra falta, Señor. Y sabemos, Señor, que no eres ajeno a lo que sentimos, no eres ajeno a nuestro dolor, no eres ajeno a que no observas a tu Hijo que está sufriendo, no observas a nuestros hermanos que están en enfermedades terminales, Señor, a nuestros familiares que no se han salvado, Señor. Sabemos que no eres ajeno a nuestros hermanos que están siendo muertos en persecución. Sabemos que no eres ajeno a todos los niños, Señor, que están muriendo por causa del pecado del hombre, de peleas, de guerras, de luchas, del seguir el poder, el seguir el dinero, Señor, que nosotros mismos nos estamos destruyendo
pero tú no eres ajeno a ninguno de este dolor, Señor. Danos la fuerza, danos la fortaleza que solamente viene de ti, Señor. Sabemos que eres un Dios compasivo y que no infligirás más dolor del cual que nosotros no podamos soportar y podamos prestar oídos a tu palabra, a tu voz, Señor, que nos estás llamando, Señor. Señor, sabemos que este no es el único dolor que recibimos, Señor, pero ayúdanos a voltear a la cruz y saber que no vamos a sufrir como tu Hijo sufrió. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por nuestra iglesia local. Gracias por mis hermanos, Señor. También, Señor, gracias por quienes han de escuchar este mensaje realmente y no prestar oídos sordos ante el dolor, Señor. Gracias por tu gran bendición de la salvación, por habernos rescatado de nuestra hueca y vana, vacía vida de vivir, Señor, y vivir y padecer como tú has padecido. Gracias por esta bendición. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.